En las entrañas de México, donde la sierra se alza majestuosa y los valles verdes susurran historias ancestrales, se esconde una realidad que a menudo eclipsa la belleza natural, la sombra implacable de la extorsión. Hoy desvelaremos un relato que sacudió los cimientos de la impunidad en Michoacán, un estado conocido tanto por sus artesanías como por los titulares que lo vinculan con la violencia del crimen organizado. Imaginen por un momento la escena: una pequeña panadería, el aroma a pan dulce y conchas recién horneadas flotando en el aire, el corazón de una comunidad trabajadora. Ahora visualicen cómo ese santuario de lo cotidiano es invadido por el miedo, la amenaza latente de aquellos que se creen dueños de vidas ajenas. Esto no es solo una historia más de extorsión, es el preludio de un enfrentamiento inesperado, donde la tenacidad de una mujer y el pasado oculto de su esposo se erigen como una barrera inquebrantable frente a la brutalidad del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué sucede cuando los depredadores eligen a la presa equivocada, a una mujer cuya aparente fragilidad esconde un secreto capaz de doblegar al más temido de los cárteles? La respuesta, queridos espectadores, es una lección de coraje, estrategia y la indomable fuerza del espíritu humano. Michoacán, una tierra de contrastes, con sus mariposas monarca que cada año pintan el cielo de ocre, sus lagos cristalinos y sus pueblos mágicos. Es también un escenario donde la sombra del crimen organizado se cierne pesadamente. El Estado ha sido, lamentablemente, un bastión de distintos grupos criminales. Y en los últimos años, el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, ha extendido sus tentáculos, sembrando el terror a través de la extorsión, el secuestro y el control territorial. Sus métodos son brutales, su expansión implacable. Pequeños negocios, grandes empresas, agricultores, pescadores. Todos se han convertido en blancos de este flagelo que asfixia la economía local y la esperanza de su gente. La extorsión no es solo un delito, es una forma de dominación, un impuesto ilegal que se cobra a punta de pistola, destruyendo sueños y familias enteras. En este contexto de zozobra, incluso el acto más simple, como abrir una pequeña panadería, se convierte en un desafío heroico, una resistencia silenciosa ante la opresión. En medio de este Michoacán complejo y lleno de claroscuros, encontramos a María. Su vida era un lienzo tejido con hilos de harina, agua y levadura. Cada amanecer, mucho antes de que el sol besara las cimas de la sierra, María ya estaba de pie, con las manos en la masa, preparando las delicias que endulzaban el día de sus vecinos. Su panadería, de nombre humilde pero con un corazón enorme, era más que un negocio. Era el punto de encuentro del pueblo, un refugio de aromas dulces y conversaciones tranquilas. María era una mujer de 50 y tantos años, con manos curtidas por el trabajo, una sonrisa sincera y unos ojos que reflejaban la sabiduría de quien ha vivido y luchado por lo suyo. No tenía grandes lujos ni aspiraciones de fortuna desmedida. Su mayor riqueza era su familia, un esposo al que amaba profundamente y 2 hijos que eran su orgullo. Su rutina era un reloj suizo de dedicación, desde el amanecer hasta el anochecer. Entre hornos calientes y clientes fieles, siempre encontraba tiempo para un abrazo, una palabra amable. Era el alma de su pequeño rincón, una mujer respetada y querida por todos, un pilar silencioso de su comunidad. Un martes cualquiera, un día idéntico a tantos otros, en la panadería de María, el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire. Las conchas reposaban doradas y esponjosas en las canastas, y los bolillos crujían al tacto. La mañana transcurría con la habitual cadencia de clientes entrando y saliendo, con sus saludos cordiales y sus risas. Pero el sol se atrevió a eclipsarse por un instante cuando 2 hombres, de aspecto rudo y vestimenta oscura, irrumpieron en la tranquilidad del local. No eran clientes habituales. Sus miradas eran frías, sus gestos tensos. Uno de ellos, el más alto y corpulento, se acercó al mostrador donde María preparaba unos cuernitos. Sin decir una palabra,
depositó sobre la madera una servilleta de papel doblada. Su gesto fue lento, calculado, cargado de una amenaza implícita. María, con la destreza de quien ha atendido a miles de personas, continuó su labor, pero un escalofrío le recorrió la espalda. El hombre no habló, solo la miró fijamente antes de girarse y salir de la panadería, seguido por su compañero. El silencio que dejaron a su paso era denso, casi palpable. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, María esperó a que se fueran, y con manos temblorosas desdobló la servilleta. En ella, con una letra tosca y amenazante, apenas 3 líneas garabateadas. Sabemos dónde vives, ya te toca pagar la cuota. CJNG. La última frase, las siglas, resonó en su mente como un trueno. El miedo, esa punzada fría que paraliza el alma, se apoderó de ella en ese instante. Las conchas parecían perder su dulzura, el aroma a pan, su confort. Su pequeña panadería, su santuario, acababa de ser profanado. La amenaza era real, palpable, y se sentía como una soga apretándose lentamente alrededor de su cuello. Ya no era solo el miedo a perder su negocio, era el terror a lo que podrían hacerle a su familia, a sus hijos, a su esposo. La tranquilidad de su vida se había roto en 1000 pedazos, y en su lugar, una angustia profunda comenzaba a arraigarse. Este era solo el principio, la primera escaramuza en una batalla que María libraría, sin saber aún que no estaba sola, y que el destino le tenía reservada una sorpresa trascendental. Si te sientes conmovido por la valentía de María y quieres seguir de cerca esta increíble historia de resistencia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale a me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna parte de este relato que cambiará tu perspectiva sobre el poder de la extorsión y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas. El asedio, sutil al principio pero implacable en su progresión, comenzó a enraizarse profundamente en el alma de María. Aquella primera advertencia, aquel pedazo de papel con una amenaza velada, era ahora un fantasma que acechaba cada rincón de su panadería, cada hora de su día. Intentó, con una fuerza de voluntad que no sabía poseer, ignorarlo. Se aferró a la rutina, al aroma dulce del pan recién horneado, a las sonrisas de sus clientes, buscando en ellos un escudo contra la sombra que se cernía. Pero el miedo, como una maleza tenaz, encontraba siempre una grieta por donde colarse. Un día, una ventana de su modesto hogar apareció inexplicablemente rota. Otro descubrió una pintada amenazante en la pared trasera de su negocio. Eran pequeños incidentes, casi imperceptibles para un ojo ajeno, pero para María, cada uno era un recordatorio escalofriante de que sus vidas estaban siendo observadas, que la amenaza no era una fantasía, sino una realidad palpable y creciente. Sentía un nudo frío en el estómago cada vez que escuchaba el chirrido de una motocicleta al pasar, o el eco de unas voces desconocidas en la calle. El simple hecho de dejar a sus hijos en la escuela se había convertido en un acto de fe, un abandono temporal a una suerte incierta. La alegría que antes definía su carácter comenzaba a palidecer, reemplazada por una tensión constante, un insomnio perpetuo que nublaba sus pensamientos. Los extorsionadores, sintiendo su momento, no tardaron en abandonar las sutilezas. Sus demandas se hicieron más explícitas, más audaces, sus métodos más intimidantes. No solo era dinero lo que pedían, sino una sumisión total a sus caprichos. Una tarde, mientras cerraba la panadería, un hombre de rostro sombrío y mirada penetrante se apareció en la entrada. No dijo una palabra, solo le deslizó un sobre. Dentro había una fotografía de su hijo menor saliendo de la escuela, con la fecha y hora exactas impresas. El mensaje era cristalino. Sabían todo, veían todo, y podían tocar lo más preciado para ella en cualquier momento. El corazón de María se encogió hasta casi detenerse. Esa noche, el terror se apoderó de ella por completo. Las amenazas sobre su negocio, sobre su vida, podían ser toleradas, pero las de sus hijos
eran una línea que nadie, ni siquiera el miedo más profundo, podía cruzar. Se encontró en un dilema tortuoso, una encrucijada moral y existencial. Ceder a la extorsión y alimentar a los monstruos que la devoraban lentamente, convertirse en otra víctima más en el largo historial de abusos en Michoacán, o buscar ayuda, arriesgándose a represalias aún peores, a un enfrentamiento directo que podría acabar con todo lo que amaba. Su preocupación principal, la omnipresente ansiedad que consumía cada fibra de su ser, era la seguridad de su familia. No importaba el negocio, no importaba su propio bienestar, solo sus hijos y su esposo. Cada centavo ganado con tanto esfuerzo en la panadería de pronto parecía insignificante frente a la sombra que amenazaba con devorarlos. Los rostros de sus pequeños en la fotografía se grabaron en su mente, y supo que ya no podía soportar el peso de esa carga sola. Aquella noche, el silencio en su hogar era más pesado que de costumbre. Su esposo, un hombre que siempre parecía encontrar la paz en su humilde rutina, notó la palidez de María, sus manos temblorosas, la mirada perdida en el vacío. Él, Miguel, era un hombre de costumbres arraigadas, con un trabajo discreto como contador en una empresa local. Siempre había sido su roca, su apoyo tranquilo, el pilar silencioso de su hogar. María había intentado ocultarle la verdad, protegerlo de la oscuridad que la asediaba, pero el terror ahora era demasiado grande, demasiado crudo para esconderlo. Con voz ahogada por las lágrimas, le confesó todo. Le mostró el sobre, la fotografía, las pintadas, las miradas furtivas, los silencios cargados de amenazas. Cada palabra era un puñal, cada frase un sollozo ahogado. Esperaba desesperación, impotencia, miedo en los ojos de Miguel. En cambio, mientras ella relataba el horror, observó cómo una expresión diferente se apoderaba de su rostro. Una tensión sutil, una casi imperceptible transformación. Lo que siguió fue un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Miguel escuchó con una calma que sorprendió a María, una calma que, en lugar de apaciguar, la inquietó aún más. Cuando terminó de hablar, las palabras de Miguel fueron pocas, pero su eco resonaría en ella por mucho tiempo. «María», dijo, su voz ahora poseía una resonancia distinta, una autoridad que ella nunca antes había escuchado. «Hay algo que debo decirte, algo que he guardado por mucho tiempo para protegerte a ti y a nuestros hijos». Los ojos de María se posaron en él, llenos de interrogación, de una angustia que se mezclaba con una punzada de esperanza. Miguel se puso de pie, su postura se irguió de una manera que ella no recordaba haber visto. No era el contador tranquilo y algo encorvado que conocía. Era un hombre diferente, con una determinación férrea impresa en cada rasgo. «Yo no soy solo un contador», continuó, su mirada ahora fija y penetrante. «Mi nombre es Miguel, sí, pero antes de eso, mucho antes de esta vida que construimos juntos, yo fui el general Juan Carlos Ramírez. Fui un general retirado del ejército mexicano». La confesión cayó sobre María como un trueno en una noche serena. Un general. La mente de María luchaba por conciliar la imagen del hombre afable y hogareño con la de un militar de alto rango. Un sinfín de preguntas inundaron su mente, pero en medio de la confusión, una extraña sensación de alivio comenzó a calar hondo. Su esposo, el hombre que creía conocer por completo, no era un hombre cualquiera. Era un hombre con un pasado de servicio, de honor, de una disciplina y una capacidad de liderazgo que ahora se revelaban en su mirada, en la forma en que se erguía. El Miguel que María conocía era una faceta, una armadura de normalidad que él había adoptado para su vida civil. Pero detrás de ella se ocultaba el general Juan, un estratega militar, un hombre entrenado para enfrentar amenazas. La verdad, aunque inesperada y casi inverosímil, traía consigo una promesa de defensa, una chispa de esperanza en la oscuridad que los había rodeado. La situación no había cambiado, pero la persona a su lado sí. Ya no estaban solos contra la marea de la extorsión, tenían a un general. El terror no se había ido,
pero ahora compartía espacio con una nueva y poderosa determinación. El general Juan, cuyo nombre real era una contraseña de honor y disciplina en círculos militares retirados, se activó. No fue una explosión de ira ni un grito de venganza, sino una transformación silenciosa, casi imperceptible para ojos no entrenados. Su calma exterior, la misma que había confundido a María durante años, ahora revelaba su verdadera naturaleza. Una mente estratégica, forjada en décadas de conflicto y resolución de crisis. Sus ojos, antes amables y un poco cansados, adquirieron un brillo alerta, analítico. La forma en que sostenía su taza de café por las mañanas cambió. Había una firmeza renovada en sus manos. María lo observaba, una mezcla de miedo y asombro en su mirada, al ver al hombre que había amado convertirse en el soldado que siempre había sido, oculto bajo la piel de un panadero retirado. Juan no perdió el tiempo en lamentos. Sentado en la modesta sala de su casa, con un mapa mental de Michoacán desplegándose en su cabeza, comenzó a evaluar la amenaza. El CJNG no era un enemigo improvisado. Era una organización con métodos bien establecidos, una jerarquía brutal y una extensa red de informantes. Conocía su modus operandi, las rutas que utilizaban, los puntos de control tácitos e incluso las horas preferidas para sus cobros. Había estudiado estos patrones en su vida anterior, pero ahora la amenaza era personal. Tocaba a su familia, a su esposa, a su sustento. La extorsión a la panadería no era un incidente aislado, sino un eslabón en una cadena de terror que ahogaba a la región. Tenía que entender la magnitud exacta de la célula que los había contactado, sus números, su nivel de agresividad, su posible conexión con elementos más grandes del cártel. Su preparación fue silenciosa, casi monacal. No había uniforme ni armas visibles, solo la precisión de sus pensamientos. Empezó por fortalecer la seguridad de su hogar de maneras que pasaron desapercibidas para María. Cerraduras más robustas, un sistema de alarma discreto, cámaras ocultas de bajo costo que monitoreaban los accesos. Por las noches, cuando María y los niños dormían, Juan salía a caminar. No era un paseo de ocio, era una meticulosa labor de reconocimiento. Observaba los patrones de tráfico, los vehículos sospechosos, las caras nuevas en el vecindario. Estaba cartografiando el entorno, buscando puntos ciegos, rutas de escape y cualquier anomalía que delatara la presencia de los extorsionadores. No buscaba una confrontación directa aún. Su objetivo inicial era recopilar información, sentar las bases de una defensa sólida. Sus contactos discretos fueron el siguiente paso. Con extremo cuidado y utilizando teléfonos desechables que cambiaba constantemente, Juan se comunicó con algunos de sus viejos camaradas, hombres y mujeres de su entera confianza. Algunos aún activos, otros también retirados, pero todos con una lealtad inquebrantable y una vasta experiencia en inteligencia y contrainteligencia. No reveló la identidad de María ni la ubicación exacta de la panadería de inmediato. Habló en términos generales, planteando un escenario hipotético de extorsión y pidiendo información sobre la actividad reciente del CJNG en esa subregión específica de Michoacán. Sus preguntas eran precisas, enfocadas en debilidades, patrones y potenciales infiltraciones en las estructuras locales de seguridad. Despertó redes que habían permanecido dormidas por años, hilos invisibles que aún conectaban a quienes habían servido juntos. La cautela era primordial. Cualquier movimiento en falso podría poner a su familia en un peligro aún mayor. La panadería de María, que hasta entonces había sido un santuario de dulzura y tranquilidad, se transformó a los ojos de Juan en un centro de operaciones encubiertas. Durante el día, mientras María atendía a los clientes con una sonrisa forzada que ocultaba su angustia, Juan se sentaba en una de las mesas del fondo, fingiendo leer el periódico o ayudar con pequeñas tareas. Pero sus ojos y oídos estaban abiertos. Observaba a cada persona que entraba, escudriñando sus gestos, su forma de hablar, sus intenciones.
Escuchaba las conversaciones, captando el pulso del barrio, los rumores, las preocupaciones de la gente. Cada pequeño detalle era una pieza de un rompecabezas. Instaló una pequeña cámara apenas visible en la esquina de la panadería, apuntando hacia la calle, disfrazada como un objeto decorativo. Quería tener un registro visual de quiénes pasaban, quiénes se detenían. Era crucial no levantar sospechas. Para el mundo exterior, él seguía siendo el esposo bonachón de la panadera, un hombre jubilado que ayudaba a su mujer en el negocio familiar. Su paciencia era infinita, su concentración absoluta. La vida de su familia dependía de cada observación, de cada análisis, de cada conexión que tejía en la sombra. María sentía su presencia constante, una roca inquebrantable en medio de la tormenta, y aunque el miedo no la abandonaba, la determinación silenciosa de Juan le infundía una chispa de esperanza, una certeza de que no estaban solos. La escalada de la extorsión no se hizo esperar. Los criminales, impacientes por la aparente falta de respuesta de María, decidieron que era momento de aplicar una presión más directa y violenta. Las llamadas se volvieron más frecuentes, el tono más amenazante. Ya no solo eran mensajes velados o insinuaciones, ahora hablaban explícitamente de las consecuencias si el pago no se realizaba. En una ocasión, mientras María cerraba la panadería al anochecer, encontró un sobremanila clavado en la puerta con un cuchillo de cocina. Dentro había una fotografía de su hija menor saliendo de la escuela, con un círculo rojo alrededor de su rostro. El mensaje, escrito con letras recortadas de revistas, era escueto y escalofriante. Tu tiempo se acaba, o pagas, o tu familia lo hará. El corazón de María se encogió en un dolor helado, un miedo primario que la paralizó. Los extorsionadores, con esta acción, cruzaron una línea, llevando la amenaza del plano económico al de la integridad física de sus seres más queridos. Los días siguientes, vehículos desconocidos merodeaban con mayor frecuencia por las cercanías de la panadería. Hombres tatuados, con gorras que ocultaban sus rostros, entraban a comprar pan, pero sus miradas no se dirigían a los productos, sino a María, escudriñándola con una insolencia calculada. Dejaban comentarios crípticos, frases como «Espero que tengas un buen día de ventas, te va a hacer falta» o «La familia siempre es lo primero, ¿verdad?». Estas interacciones que Juan observaba desde su puesto discreto eran maniobras de intimidación, destinadas a quebrar la voluntad de María, a mostrarle que estaban cerca, que todo lo sabían y que no tenía escapatoria. La intención era clara: sembrar el terror para asegurar el cumplimiento de sus demandas. El CJNG, con su habitual arrogancia, subestimaba completamente a su objetivo. Para ellos, María era una simple panadera de pueblo, una mujer vulnerable, con un pequeño negocio, presa fácil de su red de extorsión. No podían concebir que detrás de esa fachada de fragilidad, en la sombra de un hogar aparentemente común, se ocultaba la mente estratégica y la férrea determinación de un general retirado, un hombre que había dedicado su vida a proteger a la nación, y que ahora, con un propósito renovado, protegería a su familia con la misma intensidad. Veían a María como un eslabón débil, sin darse cuenta de que era la pieza central de un tablero de ajedrez mucho más grande y peligroso de lo que jamás podrían imaginar. Su ignorancia sobre la verdadera identidad de Juan era su mayor vulnerabilidad, una ceguera que les costaría caro. Ante la escalada de las amenazas directas, la decisión del general Juan fue inquebrantable. Era el momento de actuar. Ya no podía permitirse la pasividad. La seguridad de su familia estaba en juego. Sin embargo, su acción no sería impulsiva ni temeraria. Su experiencia le había enseñado que la fuerza bruta rara vez era la solución más efectiva, especialmente cuando se trataba de proteger a civiles inocentes. Su plan debía ser estratégico, preciso y diseñado para no solo neutralizar la amenaza inmediata, sino también para minimizar el riesgo de represalias futuras y evitar la exposición pública innecesaria de su familia. No deseaba que María o sus hijos
vivieran bajo un foco constante de vigilancia o venganza. La operación tenía que ser quirúrgica, contundente pero legal, y con el menor daño colateral posible para la comunidad que María tanto amaba. Su honor como militar le impedía simplemente eliminarlos. Su deber era entregarlos a la justicia. Una vez que el plan estuvo meticulosamente diseñado en su mente, Juan comenzó a ponerlo en marcha. Implicaba una compleja red de coordinación con sus antiguos contactos, ahora plenamente informados de la situación. Se trataba de una operación encubierta que combinaría inteligencia, paciencia y una respuesta contundente, pero dentro de los marcos legales. Juan estableció puntos de observación remotos. Instaló tecnología de monitoreo discreta alrededor de la panadería y en la ruta que sabía que utilizaban los extorsionadores. Utilizó sus redes para obtener información detallada sobre los vehículos, horarios y patrones de los criminales. Cada detalle era crucial. El color de los automóviles, la frecuencia con la que cambiaban de conductor, sus puntos de reunión. El objetivo era crear una imagen completa de sus movimientos para poder anticipar su próximo paso. El plan no era confrontarlos en un tiroteo, sino arrastrarlos hacia una trampa legal, donde las fuerzas del orden pudieran intervenir con la máxima efectividad y el mínimo riesgo para todos los involucrados. Mientras tanto, María continuaba interpretando su papel de aparente vulnerabilidad de manera magistral. Ante los criminales, seguía mostrando miedo. Su voz temblaba al teléfono. Sus manos se agitaban cuando los veía merodear. Esta fachada era esencial para no levantar sospechas sobre la preparación de su esposo. Cada lágrima contenida, cada gesto de angustia, era una pieza en la compleja estrategia de Juan. Ella actuaba como el cebo perfecto, la víctima que, en su desesperación, parecía resignada a su destino. Los extorsionadores, engreídos por su percepción de María como una mujer débil y asustada, se sentían cada vez más confiados y dispuestos a exigir un pago final, creyendo que la habían doblegado por completo. Su arrogancia les impedía ver la red invisible que se tejía a su alrededor, la trampa que el general Juan, con la ayuda de María, estaba preparando con precisión letal. La panadera, con su aparente fragilidad, se había convertido en una pieza clave en el tablero de ajedrez, moviéndose con una gracia forzada, mientras el general movía sus piezas en la sombra, acercando el final de la partida. La trampa se cernía inexorablemente. El general Juan, con la precisión de un relojero y la paciencia de un cazador, orquestó meticulosamente la situación para que los criminales no solo acudieran a la panadería, sino que lo hicieran en el momento y bajo las circunstancias que él había dictado. Había estudiado sus patrones, sus arrogancias, su previsibilidad. Sabía que su codicia sería su perdición. A través de sus contactos y una red de informantes que había activado, diseminó rumores y expectativas. La panadera, acorralada y aterrorizada, estaba a punto de ceder y entregar una suma considerable, tal vez la última que exigirían antes de dejarla en paz. La cantidad que se mencionó era lo suficientemente atractiva como para garantizar la presencia de figuras de mayor rango dentro de la célula local del CJCNG, no solo de los cobradores de bajo nivel. Quería atrapar a los peces gordos, a quienes tomaban las decisiones. La información fue cuidadosamente dosificada, entregada por canales que el CJNG consideraría confiables, asegurándose de que la invitación a la panadería de María sonara irrefutablemente como una victoria fácil y jugosa. La fecha y la hora fueron fijadas, aparentemente, por los propios criminales, pero en realidad Juan había manipulado los hilos para que coincidieran con un lapso de tiempo crucial en su plan, un momento en que la discreción sería máxima y la respuesta inmediata. María seguía jugando su papel a la perfección, mostrándose ansiosa y derrotada, alimentando la confianza de sus verdugos. El día del cobro amaneció con una tensa calma.
Era un martes cualquiera, soleado y bullicioso en el mercado cercano, pero dentro de la panadería de María se sentía el peso de la expectación. Los aromas a pan fresco y café se mezclaban con una atmósfera cargada. Juan se había levantado antes del amanecer, repasando cada detalle por 100ª vez. Había colocado discretamente pequeños dispositivos de escucha y cámaras estratégicamente ubicadas, no solo para registrar el encuentro, sino para comunicar con su equipo. María, con el corazón latiéndole desbocado, horneaba con más diligencia que nunca, su rostro pálido y sus ojos reflejando el miedo que los extorsionadores esperaban ver. Los niños habían sido enviados a pasar el día con una tía lejana, una medida de precaución que el general había insistido en mantener en secreto, incluso para María, hasta el último momento. Los minutos pasaban con exasperante lentitud. Las manecillas del reloj avanzaban hacia la hora fatídica, las 12 del mediodía. A esa hora, el flujo de clientes disminuiría, el bullicio sería menor y la visibilidad desde el exterior controlable. La calle permanecía tranquila, pero para el general, cada sombra, cada vehículo estacionado, cada transeúnte era un punto de análisis. Finalmente, un vehículo oscuro, una camioneta sin placas a la vista, se detuvo frente a la panadería. 3 hombres, con miradas altivas y manos escondidas bajo sus ropas, descendieron y entraron. Sus rostros eran conocidos. Eran los que habían estado visitando y amenazando a María, pero esta vez venían acompañados de un cuarto individuo, un hombre de aspecto más recio y con una cicatriz en la mejilla, que evidentemente era quien llevaba la voz cantante. La activación del operativo fue instantánea, silenciosa y coordinada con una precisión milimétrica. Apenas el cuarto hombre cruzó el umbral de la panadería y los 3 extorsionadores se dispusieron a recibir el supuesto dinero, la señal fue enviada. No hubo sirenas ruidosas, ni vehículos a toda velocidad. Las fuerzas especiales, conformadas por elementos de élite que Juan había ayudado a entrenar años atrás y que confiaban ciegamente en su juicio, ya estaban en posición. Habían llegado horas antes, camuflados como comerciantes, turistas o incluso como trabajadores de una constructora falsa en la zona. Desde los puntos estratégicos previamente identificados por el general, los tejados de edificios cercanos, las ventanas de apartamentos desocupados, incluso una camioneta de reparto que se había estacionado casualmente en la esquina, se movilizaron. En cuestión de segundos, las entradas y salidas de la panadería fueron bloqueadas. Los hombres del CZNG, confiados y sonrientes, no tuvieron tiempo de reaccionar. La sorpresa de los criminales fue total, casi cómica en su incredulidad. Habían entrado a la panadería con la arrogancia de quien acude a recoger su tributo, esperando ver a una mujer temblorosa entregándoles fajos de billetes. En su lugar, vieron el cañón de rifles de asalto apuntándoles, y figuras oscuras y disciplinadas irrumpiendo por todas las entradas. El pánico se apoderó de ellos antes de que pudieran siquiera pensar en sus armas ocultas. Sus rostros, antes confiados, se descompusieron en una mezcla de confusión, miedo y una rabia impotente. El hombre de la cicatriz que momentos antes había estado sermoneando a María con tono amenazante, vio como un francotirador, apostado en el techo de un edificio al otro lado de la calle, le desarmaba de un solo y preciso tiro en la mano, no letal, pero devastadoramente efectivo. Sus compañeros, menos experimentados, intentaron sacar sus armas, pero fueron inmovilizados antes de que pudieran empuñarlas. La situación se desarrolló con una rapidez asombrosa, un torbellino de movimiento controlado y disciplina militar. María, aunque aún asustada, sintió una oleada de alivio y admiración al ver la eficacia con la que actuaban los hombres. Juan, que había permanecido a su lado, la sujetó con firmeza, sus ojos fijos en los criminales desarmados. La captura fue ejecutada sin que se desatara un baño de sangre, gracias a la precisión quirúrgica del plan del general. Los extorsionadores, superados en número y en preparación, fueron rápidamente reducidos y esposados.
No hubo disparos de su parte. No hubo resistencias violentas que pudieran poner en peligro a los civiles o a los mismos agentes. Las armas que portaban fueron aseguradas. Los agentes, con rostros cubiertos y sin insignia visible de su afiliación, actuaron con la frialdad de quien cumple una orden al pie de la letra, pero con la convicción de estar impartiendo justicia. El general Juan se acercó a los criminales, su semblante grave y autoritario, muy diferente al esposo bonachón que fingía ser. Los extorsionadores, ahora indefensos y en el suelo, lo miraban con incredulidad. No entendían cómo un simple panadero había orquestado tal emboscada. Fue entonces cuando Juan, mirando fijamente al hombre de la cicatriz, dijo con una voz baja pero cargada de autoridad: «Hoy se acabó su festín». Los llevaron fuera de la panadería, cubriendo sus cabezas para evitar que vieran a sus captores y el despliegue real. Y los subieron a vehículos indistintivos que desaparecieron tan rápido como habían llegado. La operación fue limpia, rápida y contenida. El barrio ni siquiera se dio cuenta de la magnitud del evento hasta que ya había terminado. María pudo respirar. La tensión de semanas, meses, se liberó de sus hombros. La panadería por un momento se llenó de un silencio abrumador, roto solo por el sonido de su propia respiración agitada y el alivio de su general. Había funcionado. La noticia de la operación exitosa se propagó como reguero de pólvora por toda la comunidad, tejiendo una red de asombro y alivio en cada rincón. Era un murmullo que se transformó en un grito de júbilo contenido. Una historia que se contaba de boca en boca antes de que las autoridades emitieran cualquier comunicado oficial. Los clientes de la panadería, los vecinos, los comerciantes de las calles aledañas, todos habían sido testigos de la tensión que flotaba en el aire, de la preocupación en los ojos de María y ahora de la intervención precisa que había desmantelado la amenaza. Las calles que antes habían sido escenario del miedo, ahora resonaban con una nueva energía, una mezcla de sorpresa y gratitud. La gente no podía creer lo que había sucedido, la forma en que los extorsionadores, que parecían intocables, habían sido capturados con una eficiencia casi quirúrgica. Se preguntaban quién o qué había orquestado tal movilización sin precedentes en su tranquilo pueblo, un lugar donde la influencia del crimen organizado parecía una fuerza ineludible. La revelación pública que siguió a la operación fue un verdadero sismo en la percepción colectiva. Las autoridades, conscientes del impacto social y la necesidad de restaurar la confianza, emitieron un comunicado oficial. En él, además de detallar la exitosa captura de varios miembros del CJNG, se confirmaba la identidad del hombre detrás de la estrategia, el general Juan, retirado de servicio, esposo de la panadera María. La noticia golpeó con la fuerza de un trueno. ¿La panadera? ¿La humilde y trabajadora mujer que vendía conchas y bolillos cada mañana? La incredulidad se mezcló con un orgullo palpable. No era una víctima cualquiera. Era la esposa de un héroe que había actuado con valentía y estrategia para proteger a su familia, y por extensión, a su comunidad. La figura de María se transformó, de ser un símbolo de la vulnerabilidad ante la extorsión, a encarnar la fortaleza silenciosa y la resistencia inesperada. La gente hablaba de ella con un nuevo respeto, admirando la discreción con la que había llevado una carga tan pesada y la fortaleza que había demostrado al enfrentar a tales adversidades. El impacto en la población fue profundo, generando conversaciones acerca de la justicia, la seguridad y la capacidad de los ciudadanos comunes para enfrentar desafíos extraordinarios cuando se unían fuerzas con la experiencia adecuada. Esto no era una casualidad, era el resultado de una mente maestra, un plan meticulosamente trazado. Mientras tanto, en las oscuras entrañas del CJNG, la noticia de la redada y la identidad del general Juan provocó una mezcla explosiva de confusión y frustración. Los informes iniciales eran contradictorios, llenos de agujeros y de la incredulidad de sus mandos. ¿Cómo era posible
que una operación tan bien planificada, dirigida a una simple panadera, hubiera terminado en un desastre tan rotundo? El error había sido grave. Habían subestimado a su objetivo de una manera catastrófica. La presa fácil resultó ser el engranaje de una trampa cuidadosamente tendida. La inteligencia del grupo criminal había fallado estrepitosamente. No solo al no identificar a Juan como un general retirado, sino al no prever que un hombre de su calibre no dudaría en usar sus vastos conocimientos y contactos para proteger a los suyos. La frustración escaló rápidamente a la furia. Las ramificaciones de este fracaso serían severas, tanto para los implicados directamente en la extorsión como para la cadena de mando que había permitido tal negligencia. Este incidente no solo representaba una pérdida de hombres y recursos, sino un golpe a su reputación y a su aura de invencibilidad en la región. Era una afrenta personal que no pasarían por alto fácilmente, un precedente peligroso que exigía una respuesta, aunque la naturaleza de esa respuesta aún era incierta. La inmediata consecuencia de la operación fue un refuerzo significativo de la seguridad en la zona. Conscientes de la posible reacción del grupo criminal, las autoridades desplegaron unidades adicionales, tanto de fuerzas federales como estatales, para patrullar las calles, especialmente en los alrededores de la panadería de María y la casa de la familia. Se establecieron puntos de control temporales y la presencia policial se hizo mucho más visible. Estas medidas no solo tenían como objetivo proteger a María y a Juan, sino también restaurar la sensación de seguridad en la comunidad, enviando un mensaje claro de que el Estado respondía y que la extorsión no sería tolerada. Para la familia, este despliegue era un consuelo, una capa adicional de protección que les permitía respirar un poco más tranquilos, al menos por el momento. La panadería, que había sido el epicentro de la tensión, ahora era el punto focal de esta nueva normalidad, vigilada y protegida. Los vecinos, aunque todavía con cierto recelo, empezaban a sentir que las cosas podrían cambiar para bien. La calma inicial que siguió a la operación fue un respiro muy necesario para María, Juan y sus hijos. Las risas volvieron a escucharse en casa, aunque con una nota subyacente de cautela. La panadería volvió a llenarse de clientes. Muchos de ellos acudían no solo por el pan, sino para ofrecer su apoyo y solidarizarse con María. La tensión palpable había disminuido, reemplazada por una atmósfera de alivio y un incipiente optimismo. Sin embargo, en el fondo persistía una incertidumbre latente. Ambos sabían que la captura de algunos miembros del CJNG no significaba el fin de la amenaza. Los grupos criminales eran como hidras. Cortabas una cabeza y otra podía crecer en su lugar. La pregunta de futuras represalias flotaba en el aire inexpresada. Una sombra distante pero persistente. Juan, con su mente estratégica, sabía que la batalla había ganado una escaramuza, pero la guerra contra la extorsión y el control criminal era mucho más larga y compleja. María, aunque aliviada, también sentía esa punzada de preocupación por lo que el futuro podía deparar. La calma era bienvenida, pero no era una paz completa. Era una tregua, un momento para recuperar fuerzas antes de que la siguiente fase de la lucha se manifestara. La historia de la panadera y el general retirado apenas comenzaba a desplegar sus verdaderas implicaciones en la compleja trama de Michoacán. La historia de María y el general Juan, lejos de ser un incidente aislado, trascendió rápidamente los límites de su pequeña comunidad, transformándose en un símbolo potente de esperanza y resistencia en una región asolada por la violencia. Lo que comenzó como un acto desesperado de legítima defensa se convirtió en un faro para otros, una prueba palpable de que la unión y la estrategia podían, al menos en ocasiones, hacer frente y vencer a la opresión del crimen organizado. Su relato se difundió de boca en boca, primero en los pueblos vecinos, luego por todo Michoacán, y finalmente a través de los medios nacionales, resonando en cada rincón del país como un eco de valentía.
El impacto en la comunidad fue profundo y multifacético. Durante años, el miedo había sido la moneda de cambio, el silencio, la única respuesta posible ante la extorsión. Pero la victoria de María y Juan rompió esa barrera invisible. Otros comerciantes, pequeños empresarios y ciudadanos comunes, que habían sufrido en silencio las garras de los extorsionadores, empezaron a verse reflejados en María. Su coraje les infundió una chispa de esperanza, el conocimiento de que no estaban solos y de que la inacción no era su único destino. Las denuncias comenzaron a aumentar, tímidamente al principio, luego con mayor frecuencia. No era una avalancha, pero era un goteo constante que antes no existía. La gente empezó a hablar, a compartir sus experiencias, a buscar apoyo y, crucialmente, a confiar de nuevo en las instituciones, viendo que, con el apoyo adecuado y la voluntad política, era posible enfrentar al crimen. Este cambio de mentalidad, aunque frágil, era invaluable en la lucha a largo plazo contra el crimen organizado. La panadería de María, que antes había sido un punto de extorsión y un lugar de miedo, se transformó de manera casi mística en un refugio. Ya no era solo un lugar donde se horneaba pan, se convirtió en un símbolo de resiliencia, en un punto de encuentro, donde la gente se sentía segura para compartir sus preocupaciones y, en ocasiones, sus pequeñas victorias. Los clientes no solo venían por el sabor inigualable de sus conchas y bolillos, sino por la atmósfera de confianza y solidaridad que irradiaba el lugar. María, con su eterna sonrisa y su mirada renovada, se había convertido en una especie de consejera no oficial, escuchando, ofreciendo palabras de aliento y, cuando era posible, conectando a quienes buscaban ayuda con las autoridades o con organizaciones de apoyo. La panadería era ahora un recordatorio diario de que el espíritu comunitario podía prevalecer sobre la oscuridad. Un baluarte contra la desesperanza. Mientras tanto, el general Juan, aunque satisfecho con el resultado de la operación, seguía siendo un hombre de pocas palabras y mucha reflexión. Se sentaba a menudo en su silla favorita, observando a su esposa atender a los clientes, con la mente maquinando y evaluando las complejas capas de la situación. Comprendía que su victoria personal había sido un catalizador, pero también sabía que era apenas una gota en el océano de la violencia que afligía a su patria. Reflexionaba sobre el costo personal de todo lo que había sucedido, el miedo que había visto en los ojos de su esposa y sus hijos, la tensión de la preparación, la constante vigilancia que ahora era parte de su vida. El peso de la responsabilidad era inmenso. Sin embargo, también sentía una renovada convicción, la necesidad de seguir luchando por la justicia, no solo por su familia, sino por todas las familias que sufrían en silencio. Su formación militar le había enseñado que la batalla rara vez terminaba con una sola victoria decisiva. Era una serie de enfrentamientos, pequeños triunfos y, a veces, dolorosas derrotas que requerían perseverancia y una estrategia a largo plazo. La lucha, él lo sabía, estaba lejos de terminar. El problema de la extorsión y la influencia del crimen organizado eran sistémicos, arraigados en décadas de negligencia y corrupción. Un solo acto de valentía, por impactante que fuera, no erradicaría de raíz el mal. Pero lo que sí había logrado era demostrar que el miedo no era invencible y que la resistencia era posible. Su acción, junto con la renovada confianza de la comunidad, era un paso significativo, un precedente que se podía construir. La historia de María y el general Juan no fue un punto final, sino un punto de inflexión. Fue el inicio de una conversación más amplia, de un despertar colectivo y de la comprensión de que cada ciudadano tenía un papel que desempeñar en la construcción de un Michoacán más seguro y justo. La sombra del peligro aún acechaba, pero ahora, en lugar de ser paralizante, inspiraba a la gente a mantenerse vigilante y a seguir adelante, paso a paso, con la esperanza de que la justicia y la paz prevalecieran al final. La panadería, ya no solo un negocio,
era el corazón latente de esa nueva esperanza, un lugar donde el pan de cada día sabía a victoria. La justicia, aunque a veces tarda, llegó para los extorsionadores. Tras una investigación exhaustiva y el testimonio irrefutable de María y Juan, respaldado por las pruebas recopiladas durante la meticulosa planificación del general, los miembros del CJNG capturados fueron llevados ante los tribunales. El proceso legal fue lento y minucioso, como suele ser en casos tan complejos y delicados, pero finalmente los culpables fueron juzgados y sentenciados. Las condenas fueron ejemplares, enviando un mensaje claro no solo a la organización criminal a la que pertenecían, sino a cualquier otro grupo que considerara a los ciudadanos de Michoacán como presas fáciles. Esta victoria legal no solo brindó un cierre a María y Juan, sino que también reforzó la confianza de la comunidad en el sistema de justicia, demostrando que la resistencia y la colaboración con las autoridades podían dar frutos tangibles. Fue una prueba contundente de que, en ciertos casos, la ley podía prevalecer incluso frente a la sombra amenazante del crimen organizado. Con la sentencia dictada y los culpables tras las rejas, María y Juan comenzaron a construir lo que ellos llamaron su nueva normalidad. La panadería continuó siendo el corazón de sus vidas, un lugar de trabajo y de encuentro, pero ahora estaba imbuida de un significado más profundo. Cada hogaza de pan que María horneaba, cada conversación con sus clientes, era un recordatorio de la resiliencia y el coraje que habían demostrado. La cicatriz emocional de la experiencia permanecía, una marca indeleble que les recordaba la fragilidad de la paz y la constante vigilancia que se requería para mantenerla. Sin embargo, esta cicatriz no era de debilidad, sino de fortaleza. Habían enfrentado la adversidad más oscura y habían emergido más unidos, más sabios y con una inquebrantable convicción en la importancia de proteger lo que amaban. Sus hijos, aunque expuestos a la crudísima realidad de su entorno, también aprendieron el valor de la integridad y el sacrificio, creciendo con una perspectiva única sobre el bien y el mal. La experiencia transformó sus vidas, otorgándoles una nueva fortaleza y una perspectiva renovada. María, que antes era la panadera discreta y algo tímida, se había convertido en un símbolo de la resistencia silenciosa. Su voz, resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. Juan, el general retirado que buscaba una jubilación tranquila, había recordado el propósito de su vida: proteger a los inocentes y luchar por la justicia, incluso si eso significaba hacerlo desde las sombras, con paciencia y estrategia. Su relación se había profundizado, forjada en el fuego de la adversión compartida. Su amor y respeto mutuo se hicieron más evidentes con cada día que pasaba. La panadería no solo vendía pan, vendía esperanza, un testimonio diario de que la vida podía y debía continuar, que la bondad y el esfuerzo honesto podían, y a menudo lo hacían, vencer a la maldad. La lección del miedo y la superación se convirtió en parte de la textura de su día a día. La historia de María y Juan se convirtió en una poderosa reflexión sobre el coraje, la importancia de la familia como ancla inquebrantable, y el impacto devastador, pero también catalizador, de la extorsión en la sociedad mexicana. Su caso no fue solo una noticia pasajera, fue un faro, un ejemplo palpable de cómo la dignidad humana se aferra a la vida, incluso en las circunstancias más opresivas. Se hizo evidente que ceder ante la amenaza de la extorsión solo perpetúa el ciclo de violencia y miedo, mientras que la decisión de resistir, aunque intrínsecamente peligrosa, puede abrir caminos inesperados hacia la libertad y la justicia. El valor de no ceder, de confiar en las instituciones cuando éstas responden con eficacia y de apoyarse mutuamente, se convirtió en el mensaje central de su experiencia, resonando en cada rincón de Michoacán y más allá. No era una llamada a la confrontación armada, sino a la resistencia inteligente y la colaboración cívica. En un país a menudo marcado por la desesperación y la impunidad, la historia de la panadera y el general retirado se alzó como un mensaje de esperanza inquebrantable. Demostró
que la resistencia pacífica, el coraje individual y la confianza en las instituciones todavía tienen un lugar y un poder transformador. No todos los días se gana una batalla contra un enemigo tan formidable, pero cada victoria, por pequeña que sea, es fundamental. Su relato sirvió como un recordatorio de que la lucha por un México más seguro y justo es una responsabilidad compartida, que requiere la valentía de ciudadanos como María y Juan y la determinación de las autoridades para protegerlos. Fue un eco de que, a pesar de las sombras, la luz de la esperanza y la justicia puede filtrarse, inspirando a otros a no doblegarse y a creer en la posibilidad de un futuro mejor para sus comunidades. La historia de María y Juan, la panadera y el general. Es un testimonio de que incluso en los lugares más oscuros, la valentía de unos pocos puede encender la llama de la esperanza para muchos. Hemos recorrido juntos este camino de tensión, miedo, estrategia y finalmente justicia. Si esta historia de resistencia les ha conmovido y les ha hecho reflexionar sobre la fuerza del espíritu humano, les invito a suscribirse a nuestro canal. Activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, donde exploramos la resiliencia y el coraje que definen a México. Y si desean profundizar en otras historias inspiradoras de resistencia y justicia en nuestro país, les dejo aquí, en la descripción y en la pantalla final, una selección de videos relacionados que seguro les mantendrán enganchados. Sus comentarios son muy valiosos, así que déjenos saber qué piensan de este relato y qué otras historias les gustaría que exploráramos. Hasta la próxima.